muy buenos días. Hoy vamos a resolver la práctica 2 referida a acentuación y tildación. Recuerden, estos temas eran muy fáciles y si hemos prestado atención a las clases no vamos a tener dificultad al momento de resolver las preguntas. Veamos. La primera pregunta nos decía lo siguiente. En la oración, tú sabes más que él en temas de gestión, ¿no? Aquí tenemos la oración y la pregunta era, ¿el número de tildes diacríticas es? ¿No? Recuerden, chicos, recuerden lo que dijimos, ¿no? Las tildes diacríticas se usaban en los monosílabos para poder diferenciar su categoría gramatical. ¿Cuáles son monosílabos aquí? Tú, más, que, el, en, de, ¿no? Ahora tenemos que saber cuáles llevan tilde. Tú. Cuando hablamos de tú, recuerden que hay dos formas, no posesivo y pronombre. Tú sabes. Tú hace referencia a la segunda persona, por lo tanto esto debe llevar tilde. Tú sabes más. Más está indicando adverbio de cantidad, lleva tilde, ¿no? Que su enlace no lleva tilde, que él, ahí está, él es otro pronombre, ¿no? En temas de gestión. En no lleva tilde y de no viene del verbo dar, por lo tanto no llevan tilde. Entonces las palabritas que llevan tilde son tú, más y él. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta? El número de tildes diacríticas es... Bien, acá tenemos 1, 2 y 3. ¿Cuál era la respuesta? 3 tildes diacríticas, ¿no? 3 tildes diacríticas. Ustedes han marcado 3, su respuesta es correcta. Veamos la siguiente pregunta, dice, en la oración, ¿qué pasó en la discoteca? Los acentos que se usan son, dice, ¿no? Los acentos que se usan son. Muy bien, sabemos que todas las palabras tienen acento. Por lo tanto, sería un acento prosódico, ¿no? Pero aquí en la oración lo específico dice, ¿no? Acá tenemos las palabras acentuadas. ¿Qué y pasó, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué pasó en la discoteca? ¿Qué pasó en la discoteca? Está haciendo una pregunta. Entonces, el acento que nosotros utilizamos para preguntar es el siguiente, ¿no? Que vendría a ser acento enfático. Acento enfático. Y pasó, está llevando tilde, sería acento ortográfico. ¿Listo? Ortográfico, ¿no? Tenemos dos tipos de acento, la respuesta sería enfático y ortográfico, ¿no? La alternativa C. Ejercicio número 3 nos dice, en la oración, ojalá Dios nos ayude. Ojo, fijémonos en esto, Dios es una palabra que está en negrita y está subrayada. Nos dice, la palabra subrayada es esdrújula, sobreesdrújula, grave, aguda o acentuada. Entonces tenemos que silabear. Ojo, chicos. Dios dice, ¿no? Fíjense, dentro de la estructura aparece la I y la O, lo que forma un diptongo creciente. Y sabemos que el diptongo creciente tiene que estar junto en una misma sílaba. Entonces, si ustedes han hecho esto, así, esto está mal.
¿Por qué? Porque la I con la O no se separan por ser diptongo de creciente. Perdón. Lo correcto, si la veo, era simplemente una sola, ¿no? Dios. Si tiene una sola sílaba, la respuesta era que era aguda. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Una sola sílaba, termina en S, no se tilda, es un monosílabo, aguda, ¿no? Dios. Siguiente pregunta. En la oración dice, tú debiste comprar el celular para mí, pero aún no lo hiciste. El número de tildes diacríticas debe ser. Muy bien, vamos a analizar las palabras. Tú, pronombre, lleva tilde, ¿no? Tú debiste. Debiste no lleva tilde. Comprar. Tampoco lleva tilde. El celular. Él lleva tilde porque es un artículo, está llenado antes del sustantivo celular. Para mí, ¿no? Hace alusión a primera persona, lleva tilde, ¿no? Pero no lleva tilde aún. Lleva tilde aún, ¿no? No lo hiciste. Muy bien. El número de tildes diacríticas en esta oración era 1, 2 y 3, ¿no? Ahí tenemos la respuesta. 3 tildes diacríticas. Continuamos. En la oración, María vive en el país del norte. El acento que se usa es enfático, ortográfico, acéutico, diacrítico o prosódico, dice, ¿no? Vamos a ver dónde están los acentos o las tildes aquí, ¿no? María, país, ¿no? Recuerden, aquí están formando un diptongo, país, país, en ia, en ahí, ¿no? Forman aparentemente un diptongo, pero nos damos cuenta de que en la vocal cerrada está la tilde. Entonces el silabeo va a ser así, ¿no? Ma, ri, a. ¿No? Aquí que se forma un hiato acentual. La siguiente palabra igual, ¿no? Pa, is. ¿Qué cosa se forma aquí? Hiato acentual. Entonces nosotros cuando vimos la teoría hay un tipo de acento que se utiliza para romper con el diptongo. Ese acento se llama acento acéutico, ¿no? Lo hemos visto en la teoría. Y la respuesta era acéutico. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las oraciones está mal tildada? Nos dan 5 oraciones, ¿no? A, la tercera parte más un 10% me corresponde. B, necesitamos más medicamentos. C, te venderé mucho más caro el oxígeno. D, el más ganó las elecciones. La E, estudiamos mucho, más no aprobamos. Lo que queremos buscar aquí es cuál está mal tildada, ¿no? Veamos la primera. La tercera parte más un 10% me corresponde. Está sumando, ¿no? Indica suma y recuerden que eso sí lleva tilde. Entonces está correcto. Aquí necesitamos más medicamentos, será el verbio de cantidad, va antes del sustantivo. Está con tilde, correcto. Te venderé mucho más caro el oxígeno. Está modificando, el adverbio de cantidad está modificando al adjetivo. Caro, el adjetivo es caro. Y está tildada, ¿no? Por lo tanto, esto es correcto. El más ganó las elecciones. Más hace alusión a un partido político.
y es un sustantivo, ¿no? Es un sustantivo, por lo tanto va con tilde. Correcto. Esta tiene que ser la que está mal, ¿no? Estudiamos mucho, más no aprobamos. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque más no debe llevar tilde. Debe escribirse sin tilde. Más, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conector adversativo equivalente a pero, ¿no? Estudiamos mucho, pero no aprobamos. Ahí comprobamos de que la palabrita más no debe llevar tilde. ¿Listo? Muy bien. Ahí está la respuesta. Estudiamos mucho, más no aprobamos. Ya dije, la palabra más debe ir sin tilde. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las oraciones presenta que es relativo? Recuerden que es relativo podría ser un pronombre o un adjetivo. Y esto nos indicaba de que antes de utilizar este relativo venía un antecedente, ¿no? Un antecedente o una palabra que indique sustantivo. Muy bien, vamos a ver. El lugar del que te hablé es muy bello, dice, ¿no? Del que te hablé, acá está que. Siguiente, qué bella mujer. Aquí está el que. Llegué tarde y me dijo, ¿qué sucedió? Aquí está el que. ¿Qué hicieron mal? Él hizo que vuelva. Listo. ¿Qué es relativo? Hemos dicho antecedente, ¿no? Y ojo, fíjense este que está sin tilde. Entonces vamos a las oraciones que en la admiración debe llevar tilde. ¿Qué sucedió? Es una pregunta, lleva tilde. ¿Qué hicieron mal? Otra pregunta, lleva tilde. Aquí está en forma directa porque está con signos de interrogación, acá de forma indirecta. Entonces, ninguna de estas tres es, ¿no? Ninguna de estas tres es. ¿Cuál sería la que lleve relativo? ¿El hizo que vuelva o el lugar del que te hables muy bello? Cuando hablamos de relativo, les dije que anteriormente debía de tener un antecedente, ¿no? Y la respuesta sería la A. El antecedente es aquí, lugar, ¿no? El lugar del que te hablé. Entonces, el antecedente sería el lugar. Y aquí estamos utilizando un enlace, ¿no? Un conector. Entonces, si vamos a las de relativo, la respuesta sería la alternativa A. El lugar del que te hablé es muy bello. Listo. Continuamos, dice lo siguiente. En la oración, muchas personas aún no creen que el coronavirus sea mortal, ¿no? La palabra subrayada puede reemplazarse por. La palabra que aquí estaba subrayada es aún, ¿no? Aún. La coronavirus. Aquí podemos utilizar ambos artículos, pero el más correcto es la, ¿no? La corona. ¿Listo? Pero vamos a ver, la palabra subrayada, dice, ¿no? La palabra subrayada, chicos, era aún. Ya no nos desviemos de la pregunta. La palabra subrayada era aún. Puede reemplazarse por, hasta, mentira, incluso todavía. Nosotros reemplazamos muchas personas por no creer en que él no tiene coherencia, lo eliminamos. Muchas personas hasta no creen que él tampoco tiene coherencia, ¿no? Muchas personas, mentira, aún no creen, tampoco tiene coherencia. Muchas personas incluso no creen, ¿no? Podría ser, podría ser. Y el otro, muchas personas todavía, ¿no? Recuerde. Incluso no puede ser porque es equivalente al más, perdón, claro, al aún sin tilde.
a la U sin tilde. Esto es equivalente, incluso hasta es equivalente a la U sin tilde. Pero la palabrita todavía es equivalente a la U con tilde, ¿no? Entonces la respuesta era la alternativa E, todavía. Muy bien, veamos la siguiente pregunta que nos dice: ¿cuál oración no tiene tilde diacrítica? Solo sé que nada sé. B, no quisieron darme nada a mí. C, te invitó un té de manzanilla. D, se comieron toda la comida. E, mi papá se compró un auto para sí. Solo sé del verbo saber que nada sé, ¿no? Solo sé que nada sé. Debe de llevar tilde. Otro, no quisieron darme nada a mí, mi. Primera persona lleva tilde, ¿no? Pronombre. Te invitó un té de manzanilla. Té, recuerden, cuando hace alusión a la bebida, lleva tilde. Se comieron toda la comida. Se es pronombre. El pronombre se no lleva tilde. Y la E, mi papá se compró un auto para sí. Sí es pronombre, por lo tanto lleva tilde. ¿Cuál oración no tiene una tilde diacrítica? La alternativa de se comieron toda la comida. Por lo tanto, esta era la respuesta. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Las palabras médico y médicos son. Muy bien, primero si la vemos. La primera vez, me está con tilde, ¿no? Médico. ¿Dónde lleva la sílaba átona? Aquí. ¿Qué sería? Última, penúltima, antepenúltima. Las que son antepenúltima, ¿cómo se llaman? Hemos dicho, chicos. Es una palabrita esdrújula, ¿no? Esdrújula. Y la siguiente es médico. Recuerden que aquí ya va a cambiar el acento. Médico. ¿Cuál es? Esta de aquí, ¿no? ¿Esta qué clasificación tiene? Es una palabra grave. La respuesta era la alternativa C, esdrújula y grave. Continuamos. En la oración, el referéndum para Junín lo deciden en el cóctel que se realiza en el local de vóley. El número de tildes debe de ser, dice, ¿no? Recuerden, referéndum viene del latinismo, termina en M, es una palabra grave, por lo tanto lleva tilde. Para Junín, termina en N y es aguda, lleva tilde, ¿no? Junín. Lo deciden en el cóctel que se realiza en el local de vóley. Recuerden, ¿no? Todas estas palabras terminan en consonante. Aquí termina en consonante, aquí termina en consonante. La regla dice que sí se tildan. Las palabras terminadas en Y, si son graves, también se tildan. Y sabemos que para los nombres propios la tildación sí corresponde. Entonces el número de tildes debería ser 4. ¿No? Ahí tenemos la respuesta. Siguiente pregunta dice: se aplica para diferenciar monosílabos que tienen diferente categoría gramatical. Monosílabos, dice, ¿no? Todas las palabras tienen acento, ¿no? Prosódico. No se utiliza para diferenciar monosílabos. Los monosílabos hay algunos que llevan tilde y otros que no llevan tilde, ¿no? Por lo tanto, tampoco sería el acento ortográfico. El acento ortográfico es solamente para aquellas palabras que llevan tilde.
La tilde acéutica hemos dicho que es aquella que sirve para romper con un diptongo y formar un hiato. No es. La tilde diacrítica sí es porque es aquella que se utiliza en los monosílabos, ¿no? Y el acento enfático es aquella para indicar pregunta o admiración. No es. La tilde diacrítica, ¿no? Como por ejemplo, recuerden el con tilde, monosílabo, y el sin tilde. Primero es pronombre, el segundo es artículo, ¿no? Entonces la respuesta era la alternativa de tilde diacrítica. Esa es la que utilizamos para diferenciar monosílabos. Pregunta. Quisiera que mis caracteres sean favorables en la evaluación psicológica para aprobar el examen. Palabras subrayadas son, dice, ¿no? Ahí nos da las alternativas: aguda, esdrújula, aguda; B, esdrújula, grave, aguda; C, aguda, grave, grave; D, aguda, grave, grave. Aquí, perdón, está repitiéndose, ahí viene un error. E, aguda, esdrújula, grave, ¿no? Si una de estas es la respuesta, automáticamente ustedes ganan 2.5 en su examen. Veamos, la primera dice, tenemos que silabear, ¿no? E, va, lua, si. Lleva tilde, por lo tanto, esta es, ¿no? ¿Qué cosa es esta? Aguda. Psicológica. ¿No? Sí, co, lo, hi, ca. ¿Qué es esdrújula? Examen, ya recuerden. Examen. Examen, ¿no? Aquí, grave, ¿no? La respuesta sería la alternativa E, aguda, esdrújula, grave. ¿Listo? Muy bien, finalizamos, chicos.